Error fatal, vivir con mis hijos después de los 60. Lo que descubrí me cambió para siempre. Si tienes más de 60 años o si estás pensando en llevar a tus padres a vivir contigo, escucha lo que te voy a contar. No es un drama inventado, no es una novela. Es mi vida. Y puede salvarte de cometer el mismo error que yo cometí. Mi nombre no importa tanto, lo que importa es la experiencia que me marcó para siempre. Yo tenía mi casa, mis recuerdos, mi rutina sencilla, y después de perder a mi esposa me convencieron de que lo mejor era mudarme con mi hija y su familia. Todo el mundo me lo pintó como una bendición, compañía, nietos, amor. Pero detrás de esas buenas intenciones se escondía la trampa más dolorosa de mi vejez. Y antes de seguir, te invito a dejar un comentario. ¿Vos crees que vivir con los hijos después de cierta edad es un acto de amor o una condena silenciosa? Cuando mi esposa murió, el silencio me partió el alma. Me levantaba a preparar café para dos y al darme vuelta, recordaba que ya no estaba. Mis hijos, preocupados, me llamaban a diario. «Papá, no podés estar solo. Venite a vivir con nosotros. Vas a estar mejor acompañado». Al principio me resistí. No quería ser una carga, pero insistieron tanto que terminé creyendo que era lo correcto. Todos me decían lo mismo. «Qué suerte la tuya. No cualquiera tiene hijos que lo reciban en su casa». Así vendí mi hogar, regalé muebles, plantas y hasta recuerdos. Solo me llevé unos libros, fotos viejas y una caja con objetos de valor sentimental. Creí que empezaba una nueva etapa de amor y compañía. No sabía que en realidad estaba firmando el contrato de mi propia invisibilidad. El día de la mudanza me despedí de cada rincón de mi casa como si enterrara una parte de mí. El limonero que plantamos cuando nació mi hija, las paredes con marcas de cumpleaños, el taller donde cosía con mi mujer. Todo quedó atrás. Llegué a Palermo y todo parecía perfecto. Mi hija me abrazó con emoción, mi yerno me recibió con una sonrisa, y mis nietos me regalaron un cartel que decía «Bienvenido, abuelo». Mi nuevo cuarto era pequeño, sin ventanas, con olor a pintura fresca. «Mirá, papá, cama nueva, silla ergonómica, todo para vos». Sonreí, agradecí, pero en el fondo algo se me encogió. Ese lugar no tenía nada mío. Era un espacio limpio, cómodo, pero vacío de alma. Y aunque no lo sabía todavía, ese cuarto sin ventanas sería el reflejo de lo que estaba por vivir. Los primeros días fueron dulces. Mi hija me pedía que cocináramos juntos. Mis nietos me buscaban para leer cuentos, y me sentía parte de una película familiar. Yo pensaba, esto va a funcionar. Es cuestión de adaptarme. Pero la adaptación no es solo mudarse de casa. Es aceptar un rol nuevo, muchas veces sin que nadie te lo explique. Y pronto empecé a darme cuenta de que ya no era el padre respetado ni el abuelo querido. Era simplemente el que estaba disponible. De a poco, lo que era un gesto de cariño se transformó en expectativa. Y ahí comenzó mi verdadera prueba. Al principio me pedían favores pequeños. «Papá, ¿podés ir al súper? ¿Me cuidás a los chicos un ratito?» Yo aceptaba feliz. Me hacía sentir útil. Pero pronto se volvió obligación. Si no lo hacía, se notaba el malestar en el aire. Y cuando traté de poner límites, me encontré con un muro invisible. «Papá, no seas dramático. Te damos techo, comida. ¿Qué más querés?» Esas palabras me perforaron. Ya no era yo, era una función en la casa. Un día escuché a mi hija decir por teléfono, «Menos mal que papá vive con nosotros, nos resuelve todo». Ese día supe que había dejado de ser un invitado y me había convertido en una solución. Y esa fue la primera vez que sentí miedo de haber cometido el peor error de mi vida. Con el tiempo, esos pequeños favores se transformaron en responsabilidades diarias. Mi hija ya no me preguntaba si quería ayudar, simplemente dejaba la lista del supermercado pegada en la heladera. «Papá, ¿ya hiciste el almuerzo? ¿Podés buscar a Tomás al colegio?»
Julián llega tarde y yo tengo reunión. Al principio lo tomé como un gesto de confianza. Me decía, me necesitan, soy útil. Pero la verdad es que mi rutina, mis gustos, mis silencios, todo empezó a desaparecer bajo los horarios de los demás. Yo había sido maestro durante 30 años, había guiado generaciones enteras, y sin darme cuenta pasé a ser el que cocina, el que lava, el que cuida. No me quejaba, pero cada noche, encerrado en ese cuarto sin ventana, lloraba bajito. No por lo que hacía, sino por lo que había dejado de ser. Y vos, que estás escuchando esto, quiero preguntarte, ¿alguna vez sentiste que dabas tanto que empezaste a desaparecer en la vida de los demás? Un viernes, mientras esperaba que hirviera el agua de los fideos, escuché a mi hija hablar por teléfono. Sí, papá vive con nosotros. Es un alivio tenerlo. Nos resuelve todo. Esa frase me quedó grabada como un cuchillo en el pecho. Nos resuelve todo. No era un invitado querido. No era un padre amado. Era una solución, una herramienta. Traté de hablar con ella. Hija, a veces siento que estoy molestando. Su respuesta fue un muro. Papá, no seas dramático. Te cuidamos. ¿Qué más querés? Y ahí descubrí la trampa más cruel. Cuando el cariño se mezcla con conveniencia, reclamar tu espacio parece ingratitud. Te hacen sentir culpable de querer un poco de aire. El domingo siguiente, mientras lavaba los platos del almuerzo familiar, mi yerno se acercó con una sonrisa. ¿Te animás a limpiar el baño de visitas? Van a venir unos amigos. Me quedé helado, lo miré directo a los ojos. Soy tu suegro, soy el abuelo de tus hijos, no la señora de limpieza. Él se rió incómodo. Ay, no lo tomes a mal, vos siempre ayudás con todo. Y esa frase, vos siempre ayudás con todo, terminó de romperme, porque lo que empezó como gestos de gratitud se había convertido en una obligación silenciosa. Ese día entendí que el problema no era lo que ellos me pedían, sino lo que yo había permitido. Yo mismo había entregado mi tiempo, había callado mis opiniones, había aceptado que mi nombre se borrara poco a poco. Cada noche, al cerrar la puerta de ese cuarto sin ventana, sentía que me apagaba como una vela sin oxígeno. Me miraba al espejo y no reconocía mi reflejo. ¿Dónde estaba aquel hombre que había caminado de la mano de su esposa durante 50 años, que recitaba poemas a sus alumnos, que organizaba asados con amigos? Ahora solo veía a un hombre encorvado, con el delantal manchado y la voz apagada. Y lo peor no era lo que me pedían, sino la sensación de que ya nadie veía lo que yo realmente era. Me había convertido en un rol, el abuelo que resuelve todo. Y en ese proceso me había olvidado de mí mismo. Un día, mientras barría el pasillo, escuché a mi yerno desde la sala. ¿Dónde está la señora? Siempre está en algo. La señora. Ya ni mi nombre usaban. Me senté en el borde de la cama y respiré hondo. Por primera vez en meses tuve una idea clara. Esto no podía seguir así, porque una persona no se rompe de golpe. Una persona se rompe en silencio, lentamente, mucho antes de que los demás lo noten. Esa noche no dormí. Miré la claraboya blanca del techo, esa falsa ventana que nunca traía luz, y juré que tenía que encontrar una manera de volver a abrir mi propia ventana, de recuperar mi aire. Y si estás mirando este video, suscríbete ahora mismo, porque lo que sigue puede ser también el espejo de tu vida o la advertencia que estabas necesitando. Con el paso de los días, me convencí de que lo que sentía no era tristeza, sino cansancio, pero en el fondo, sabía la verdad, había perdido mi lugar en el mundo. Había cambiado mi jardín por una claraboya, mi libertad por horarios ajenos, mi identidad por un delantal. Y lo más duro era que nadie parecía notarlo. Mi hija me repetía, «Papá,
Si necesitas algo, solo decilo. Pero cuando lo decía, me respondían, otra vez con lo mismo. ¿No ves que lo tenés todo? Te cuidamos, te damos techo y comida. ¿Qué más querés? Ese tipo de amor que se mide en cosas es el más peligroso. No te golpea de frente, pero te va desgastando por dentro. Yo ya no era yo. Era el abuelo que siempre estaba disponible, el que resolvía todo. La línea entre ser amado y ser usado se había borrado sin que nadie lo advirtiera. Una tarde intenté poner un límite, quise recuperar algo de mi espacio. Le dije a mi hija, Natalia, siento que ya no tengo tiempo para mí. Ella levantó la vista del celular, suspiró y me contestó, papá, no digas esas cosas. Sos parte de esta familia. ¿Cómo vas a decir que no tenés espacio? Después volvió a su pantalla como si nada. Ese cuarto sin ventana se había convertido en la metáfora de mi vida. Limpio, ordenado, pero sin aire, sin luz propia. Estaba vivo, sí, pero respirando prestado. Esa noche, mientras escuchaba la televisión de fondo desde la sala, comprendí que lo opuesto a la libertad no era la prisión, era la invisibilidad. Me propuse volver a leer. Había traído conmigo un libro de Eduardo Galeano, uno de mis favoritos, pero cada vez que me sentaba a leer, alguien me interrumpía. Papá, ¿le podés decir a Tomás que se bañe? ¿Me ayudás con el arroz? ¿Esperás al plomero mientras voy al banco? Poco a poco entendí que ni siquiera mis silencios me pertenecían. Cuando no tenés espacio ni para leer una página, empezás a desaparecer. Y eso era lo que me estaba pasando. No hacían falta barrotes de hierro para sentirme preso. Bastaba con que me quitaran la posibilidad de cerrar la puerta y quedarme en paz. Lo peor era la naturalidad con la que lo hacían. No había maldad, no había insultos, y eso lo hacía más difícil de soportar, porque cuando te maltratan, sabes que es injusto. Pero cuando te cuidan con cariño que asfixia, empezás a creer que el problema sos vos. A veces me preguntaba si estaba siendo egoísta por querer un poco de tiempo propio. Después de todo, tenía techo, comida, nietos adorables. Pero, ¿a qué precio? Una noche soñé con mi antigua casa. Veía a mi esposa en la terraza, rodeada de plantas, mientras yo tendía la ropa y ella leía el diario. Me desperté llorando, no por ella, sino porque ese hombre del sueño, libre y feliz, ya no existía. Y entonces ocurrió algo que me atravesó como un rayo. Estaba barriendo el pasillo cuando escuché a mi yerno decir, «¿Dónde está la señora? Siempre está en algo». La señora, ni siquiera mi nombre quedaba. Esa palabra me cayó como una sentencia. Me senté en el borde de la cama, respiré hondo y lo supe. Había cometido un error fatal. Mudarse con mis hijos después de los 60, lo que creí que era una bendición, me estaba borrando lentamente. Esa noche no pegué un ojo. Me quedé mirando esa claraboya blanca que nunca traía luz y prometí que tenía que encontrar una manera de recuperar mi voz, de volver a abrir mi ventana, porque un hombre puede sobrevivir sin lujos, pero jamás sin dignidad. Durante meses, cada cosa que hacía venía acompañada de un gracias que sonaba más a rutina que a gratitud real. Gracias, papá. Por la comida. ¿Qué haríamos sin vos? Sos un santo. Al principio me ilusionaba, después entendí que esos gestos eran una trampa sutil. Lo que empezó como agradecimiento se transformó en expectativa silenciosa. Yo cocinaba, yo barría, yo cuidaba, y cuando no lo hacía, algo quedaba mal en el aire, como si hubiera fallado a un contrato invisible. Un miércoles decidí no cocinar. Tenía jaqueca, la espalda rota. A las 12:30, mi hija me miró y dijo, ¿no hay nada listo? Respondí con calma, hoy no me sentí bien. Ella suspiró fuerte. Bueno, pido delivery, pero avisa la próxima, estamos con 1000 cosas. No me preguntó cómo estaba,
No me ofreció ayuda, no me dio una taza de té, solo agarró el celular y pidió comida. Y esa indiferencia dolió más que cualquier palabra dura. Esa tarde me senté en el balconcito del lavadero. El ruido de la calle llegaba apagado. Pensé en mis antiguos alumnos, en cómo me abrazaban al encontrarme en la calle, en cómo me agradecían por haberles enseñado a leer. Me pregunté, ¿cómo terminé reducido a esto? ¿Cómo pasé de ser maestro a ser invisible en mi propia familia? Me di cuenta de que lo que me estaba matando no era el trabajo físico, sino la falta de reconocimiento. Cuando Esteban vivía, nos repartíamos las tareas con respeto. Si yo cocinaba, él lavaba. Si yo tendía la ropa, él planchaba. Ahora todo giraba alrededor de los demás, sus horarios, sus urgencias, sus necesidades. La mía nunca importaba. Una noche, después de cuidar a mi nieto, enfermo toda la madrugada, me animé a decirle a Natalia, creo que Tomás no debería ir al colegio hoy. Tiene fiebre. Ella, sin levantar la vista del notebook, respondió, no puede quedarse contigo. Tengo una reunión clave, como si lo que yo hacía no tuviera ningún valor. Me mordí la lengua, acepté como siempre, pero ese día lloré en silencio mientras preparaba el desayuno. No lloraba por cansancio, ni por el chico, lloraba por mí, porque había dejado de pertenecerme, incluso mi derecho, al descanso. Y si estás escuchando esta parte de mi historia, suscríbete ahora mismo al canal, porque si alguna vez te sentiste invisible en tu propia casa, vas a entender lo que viene. En una cena familiar, intenté opinar. Mi nieta Martina pasaba todo el día pegada al celular. Con cariño le dije, amor, deja un rato el teléfono, te va a cansar la vista. Mi yerno sonrió con ironía. Cada familia tiene su forma, ¿no? Y mi hija, con ese tono dulce y filoso, agregó, papá, los tiempos cambiaron, vos no entendés de tecnología. Me callé. Quise responder que yo también investigaba, que había educado a hijos y nietos, que tenía más experiencia que todos ellos juntos. Pero me tragué las palabras, como me tragaba todo desde que llegué. Esa noche, al cerrar la puerta del cuarto sin ventana, sentí que me apagaba un poco más, como una vela a la que le soplan sin terminar de extinguirla. 20. El insomnio empezó a visitarme seguido. A las 3 de la mañana me encontraba sentado en la cama, mirando ese rectángulo blanco de la claraboya. El corazón me latía fuerte, el estómago se me hacía un nudo. Me preguntaba, ¿quién soy ahora? ¿Dónde quedó el hombre que era? Una madrugada, mientras repasaba esos pensamientos, ocurrió algo que me partió de verdad. Preparábamos la fiesta de cumpleaños de mi nieta. Había invitados, comida, risas. Yo hacía brigadeiros con la espalda hecha trizas cuando mi yerno entró y dijo, «Después podés limpiar el baño de visitas, ¿no?» Paré en seco. Lo miré. Soy el abuelo, no la empleada de limpieza. Él se excusó torpemente, pero esas palabras me marcaron. Ese día, la verdad se hizo visible. Yo no estaba siendo ayudado. Yo estaba siendo usado. Y cuando el amor se convierte en comodidad, el respeto deja de ser prioridad. Esa noche, después de la fiesta, me quedé lavando la vajilla hasta casi la medianoche. Nadie se ofreció a ayudar. Mis pies parecían de piedra, mi espalda ardía como fuego. Apagué la canilla y apoyé las manos en la pileta. Y ahí, solo, rompí en llanto. Lloré como no lo hacía desde el entierro de mi esposa. Lloré por la casa que había perdido, por mis plantas, por el taller donde enseñaba a otras jubiladas a coser, por el club de lectura que dejé atrás. Pero sobre todo, lloré por mí, por haberme dejado borrar de a poco, por haber aceptado sin pelear que mi vida se redujera a resolver todo para los demás. Y esa es la peor forma de perderse, dejar que otros decidan quién sos. Unos días después, buscando una virome en el cajón, encontré una vieja libreta. Era de mi esposa.
Entre frases y poemas había una línea subrayada que me atravesó el alma. La jaula puede ser de oro, pero sigue siendo una jaula. Me quedé paralizado, porque eso era exactamente mi vida, una jaula cómoda, moderna, funcional, pero sin llave. Esa frase encendió una chispa en mí. Por primera vez en mucho tiempo, pensé que todavía podía cambiar algo. Y vos, que estás viendo este video, quiero que me lo digas en los comentarios. ¿Qué harías vos en mi lugar? ¿Te quedarías callado o lucharías por recuperar tu dignidad? Un día, mientras preparaba el almuerzo, sonó mi celular. Número desconocido. Dudé, pero atendí. ¿Es usted Amalia Rojas? Me sorprendí. Era una mujer del centro comunitario de mi barrio viejo. Recordaba perfectamente su voz. Me contó que un exalumno mío, ya fallecido, había pedido antes de morir que me llamaran para darme las gracias. Decía que yo le había cambiado la vida enseñándole a leer a los 70 años. Cuando escuché esas palabras, no pude contener las lágrimas, porque alguien, aunque ya no estaba, me recordaba que yo valía, que yo había dejado una huella. Y si un hombre se fue agradecido gracias a mí, ¿cómo podía ser que yo estuviera vivo y sintiéndome apagado? Esa llamada fue como un golpe de aire fresco. Esa noche abrí otra libreta mía, la que escondía en el cajón, y escribí: todavía existo, todavía soy yo, solo necesito recordarlo. Desde entonces empecé a ver lo que antes parecía invisible, las palabras que me anulaban. Papá, vos que estás en casa, ¿nos ayudás con esto? ¿Podés cocinar algo? No eran pedidos inocentes. Eran formas de mantenerme ocupado sin preguntarme nunca si quería estarlo. Pero ahora tenía una semilla, una voz interna que susurraba: no es tarde para recuperar lo que diste por perdido. Días después, sentado en la plaza con mi nieto menor, él me miró con sus ojitos inocentes y me preguntó: abuelo, vos eras maestro, ¿no? ¿Por qué ya no enseñás? Esa pregunta me atravesó más que cualquier reclamo, porque había olvidado que podía hacerlo. ¿Y no podés volver?, insistió. Sonreí con ternura. Ese niño de 8 años me recordó lo que yo mismo había enterrado, que aún podía volver a ser. Esa noche soñé con mi esposa en una librería. Me señalaba un libro con tapa roja y con su mirada me decía: vos podés. Me desperté con el corazón agitado, pero con una decisión firme. Iba a volver a vivir, a enseñar, a ser yo otra vez. Y esa decisión fue el primer ladrillo de mi libertad. Al día siguiente llamé a la mujer del centro comunitario. Le dije con voz temblorosa pero decidida: quiero volver, quiero enseñar, quiero ayudar, quiero estar vivo. Del otro lado hubo silencio y después una respuesta que me devolvió esperanza. Te estábamos esperando. Ese te estábamos esperando me atravesó el alma. Era como si el mundo me recordara que todavía tenía un lugar, un propósito. Tomar la decisión no fue lo difícil. Lo verdaderamente duro sería sostenerla frente a quienes más decía querer. Y si estás escuchando esto, deja tu like ahora mismo, porque lo que te voy a contar a continuación demuestra que nunca es tarde para recuperar tu voz. Una semana después de sentirme útil de verdad otra vez, encontré un aviso de alquiler en Villa del Parque, un monoambiente pequeño, con balcón, cerca del centro comunitario. Nada ostentoso, pero mío. Lo tomé en mis manos y pensé: este puede ser mi renacer. Cuando mi hija me vio con el papel, me preguntó ¿qué era? La miré directo a los ojos y le dije con claridad: voy a volver a vivir solo. Necesito recuperar mi espacio. Se quedó helada, como si no entendiera lo que escuchaba. Papá, ¿cómo vas a decir eso? ¿Hicimos algo mal?, me preguntó con lágrimas en los ojos. No, le respondí,
pero yo sí me perdí, y ahora quiero volver a encontrarme. Ese diálogo fue un terremoto en la casa. Desde ese día empezó una campaña de sabotaje emocional disfrazada de preocupación. ¿Y si te caes? ¿Y si te pasa algo? ¿Qué va a decir la familia? Yo respondía con paciencia, pero sabía la verdad. No intentaban cuidarme, intentaban retenerme. Mi yerno también se sumó. Don, sin usted esta casa se cae. Nos ayuda en todo. No podemos solos. Lo miré con firmeza. Sí pueden. Lo hacían antes de que yo llegara. Lo harán después de que me vaya. Ese día comprendí algo. Yo no era imprescindible. Era conveniente. Y esa diferencia es abismal. Porque cuando te das cuenta de que sos el sostén invisible de la comodidad de otros, entendés que tu libertad está en juego. Una noche, mi nieta se acercó y me abrazó fuerte. ¿Por qué te querés ir, abuelo? ¿No somos suficientes? Le acaricié el pelo y le dije con ternura: para querer bien a otros, primero hay que quererse uno mismo. Lloramos juntos, pero no cambié de idea. No necesitaba permiso, necesitaba coraje, y cuando finalmente firmé el contrato del departamento, sentí que estaba rescatándome a mí mismo. No me iba, me recuperaba, porque la libertad no siempre llega con aplausos. A veces llega con lágrimas, pero también con alivio. Los días previos a la mudanza fueron una mezcla de sentimientos encontrados. Mis nietos dibujaban carteles de despedida, mi hija seguía intentando convencerme de que me quedara, y mi yerno apenas me dirigía la palabra. Pero yo estaba firme. Cada noche dormía mejor, como si mi cuerpo entendiera que finalmente había tomado la decisión correcta. El día de la mudanza, mientras subía mis cajas al flete, sentí que cada objeto recuperaba su peso real. Mis libros, mi máquina de coser, mis fotos, todo aquello que era mío, volvía a tener sentido. Cuando mi hija me abrazó fuerte y lloró, yo también lloré, pero eran lágrimas distintas, no de derrota, sino de renacimiento, porque la libertad no siempre duele, a veces alivia. Mi nuevo departamento era pequeño, de paredes claras, con un balcón que daba a una calle tranquila. No tenía lujos, la cocina era mínima y la ducha apenas tibia. Pero cuando abrí esa puerta con la llave, en mi mano sentí algo que no había sentido en meses: propiedad, libertad, aire. Dormí hasta las 10 de la mañana sin despertador, sin pasos en el pasillo, sin platos por lavar. Preparé un mate, me senté en el balcón con un libro y vi cómo el sol entraba sin pedir permiso. Lloré otra vez, pero esa vez de alivio. La primera semana en ese nuevo espacio fue un redescubrimiento. Volví a levantarme temprano, hice caminatas suaves por la plaza, desayuné leyendo el diario, y 2 veces por semana regresé al centro comunitario para enseñar. Mis alumnos eran adultos mayores como yo, hombres y mujeres que nunca habían aprendido a leer. Y allí, entre libros y cuadernos, entendí que mi vida aún podía iluminar la de otros. Una tarde, uno de ellos me dijo: profesor, cada palabra nueva que leo es como encender una luz. Yo le sonreí y le respondí: a mí también me pasa. Con el tiempo, me animé a más. Me inscribí en un taller de pintura, volví al club de lectura, me uní a un grupo de caminatas, los sábados. Incluso hice pequeños viajes de fin de semana: Colonia, Tigre, Luján. Descubrí que la soledad existe, sí, pero que es muy diferente cuando la elegís vos y no te la imponen. Esa soledad elegida se convirtió en libertad. En cada paso me reencontraba con el hombre que había sido, y eso me devolvía fuerzas que creía perdidas. 3 meses después ocurrió un milagro pequeño pero profundo. Mi hija me llamó, no para discutir, sino para pedirme perdón. Papá, estuve pensando. Creo que no te
Tratamos bien cuando vivías con nosotros. Nos acostumbramos a que siempre estuvieras disponible y eso no era justo. Sentí dentro mío una paz inmensa. Gracias por decirlo, hija, no sabes lo que significa para mí. Entonces me preguntó si podía visitarme con los chicos. Sonreí y respondí, claro, pero esta vez yo decido el menú. Reímos juntos. Y esa visita fue distinta. Llegaron con medialunas, con flores, sin esperar nada de mí, solo queriendo estar. Esa tarde, tomando mate en mi balcón, confirmé algo. A veces para enseñar a los tuyos a amar de verdad, primero tenés que mostrarles cómo se ama desde la libertad. Una tarde, regresando del taller de pintura, conocí a Elena, una mujer de mirada apagada que se había sumado al grupo de lectura. Nos sentamos juntos en el descanso, tomando té. Me contó que se había mudado con su hija después de enviudar, pero que las cosas no salían como esperaba. No tuve que preguntar más. Le tomé la mano y le dije, te entiendo. Yo también estuve ahí. Y entonces le relaté mi historia, las partes buenas, las partes duras y este nuevo renacer. En sus ojos vi una mezcla de dolor y esperanza. Ver reflejado en otro lo que yo había vivido me hizo comprender algo. Mi historia no era solo mía, podía convertirse en una chispa para otros. Elena comenzó a buscar su propio camino. Poco a poco recuperó su identidad, recordó quién era. Verla renacer fue como mirar mi vida desde afuera, y entendí algo simple, pero poderoso. Mi historia podía inspirar. Porque una persona con voz propia no es un problema, es una revolución silenciosa. Y si estás escuchando esto, deja tu comentario ahora mismo. Contame si alguna vez tuviste que volver a empezar desde cero. Quiero leerte. Pasaron 6 meses. Yo caminaba erguido, mi espalda ya no dolía, me reía con ganas. Había recuperado algo más valioso que cualquier casa. El derecho a ser protagonista de mi propia historia. Mis hijos me respetaban más, mis nietos me escuchaban con atención, y lo más importante, yo me perdonaba. Comprendí que no había perdido el tiempo. Todo lo vivido me había traído hasta aquí, a esta versión más fuerte de mí. Incluso mi yerno, un día, me llamó aparte. Con una sonrisa tímida me preguntó, ¿cómo haces para organizarte tan bien, Amalia? Con los chicos y el trabajo estamos a 1000. Lo miré con calma y le respondí, la diferencia es que ahora uso mi tiempo como yo decido, no como me lo exigen. Hubo un silencio incómodo, seguido de una risa nerviosa. Tendría que probar. Eso, admitió. Y en ese instante confirmé que hasta quienes antes me usaban habían aprendido algo de mí, que la libertad se contagia. A veces me preguntan si me arrepiento de haberme ido, y mi respuesta es siempre la misma. No me fui, me rescaté. Si estás escuchando esto y alguna vez te sentiste invisible, usada, relegada, quiero que sepas algo. No es tarde, nunca es tarde. No importa si tenés 60, 70 u 80 años. Mientras respires, tenés derecho a elegir tu vida. Elegí tu paz, elegí tu nombre, elegí tu tiempo. Porque no somos solo la abuela que cuida, ni el padre que resuelve. Somos personas completas, con dignidad, con historia, con valor. Y eso nunca caduca. La verdadera independencia no tiene edad. Y cuando llega, se siente como respirar por primera vez. Con el tiempo mi vida se llenó de pequeñas victorias que parecían milagros. Empecé a levantarme sin dolor de espalda, a disfrutar del café sin apuro, a elegir qué leer cada mañana. Y lo más importante, recuperé la capacidad de decidir. Mis hijos venían a visitarme, pero ya no como antes, esperando favores. Venían para compartir, para escuchar. Mis nietos se sentaban a mi lado y me preguntaban cosas simples. Abuelo, ¿cómo era cuando eras joven? ¿Qué soñabas? Y yo, con lágrimas contenidas, les contaba.
porque me había devuelto un lugar que nunca debí perder, el de ser escuchado. Un domingo, mientras estábamos en mi balcón tomando mate, mi hija me miró con un gesto distinto, ya no de preocupación, sino de respeto. Papá, gracias por enseñarnos incluso desde tu distancia. Esas palabras me estremecieron, porque entendí que a veces el amor no se enseña desde la cercanía, sino desde el ejemplo. Mi decisión de vivir solo no había roto la familia, la había fortalecido. Les había mostrado que poner límites no era egoísmo, sino un acto de amor propio. Con cada clase en el centro comunitario, con cada charla en el club de lectura, con cada caminata por la plaza, volvía a sentirme útil de verdad. Y no hablo de utilidad como la que me daban en la casa de mis hijos, no. Hablo de utilidad real, la que nace de saber que tu vida todavía puede iluminar la de otros. Una alumna me dijo una vez, cuando aprendo una palabra nueva, siento que se abre una ventana en mi corazón. Y yo pensé, esa ventana también se abre en mí cada vez que enseño. Una tarde, en el grupo de lectura, me crucé con una mujer mayor que me confesó entre lágrimas. Me vine a vivir con mi hija, pero me siento invisible. Le conté mi historia. Me escuchaba con atención, con hambre de esperanza. Al final me dijo, si vos pudiste, yo también voy a poder. Ese día confirmé que nuestras cicatrices pueden convertirse en mapas para que otros encuentren la salida. Y vos que estás viendo este video, quiero que me digas en los comentarios, ¿alguna vez ayudaste a alguien contando tu propia historia? Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que lo que viví fue una prueba dura, pero también una bendición disfrazada, porque me obligó a despertar, a dejar de ser sombra para volver a ser luz. No me arrepiento de nada. Cada lágrima, cada silencio, cada noche sin dormir, me trajo hasta acá, a este lugar donde me siento pleno. Y si vos estás atrapado en una situación que te roba el aire, quiero que sepas que no estás solo. Suscríbete ahora mismo al canal, porque aquí compartimos historias que nos recuerdan una verdad poderosa. Nunca es tarde para elegirte a vos mismo. Hubo noches en las que me preguntaba qué hubiera pasado si nunca me hubiese animado a decir basta. ¿Seguiría encerrado en aquel cuarto sin ventana, creyendo que la invisibilidad era mi destino? Probablemente sí. Y esa idea me erizaba la piel. Por eso cada día que paso en mi propio espacio lo agradezco como si fuera un regalo, porque la libertad se disfruta más cuando conociste la jaula. Y a vos, que estás escuchando, quiero decirte algo. No esperes a tocar fondo para recuperar tu vida. Tenés derecho a hacerlo ahora. Mi nieto menor vino un día a quedarse a dormir conmigo. Le preparé la cena, le conté cuentos, lo escuché reírse con esas carcajadas limpias que tienen los chicos. Al final de la noche me abrazó y dijo, «Abuelo, me gusta venir a tu casa porque acá sos feliz». Esa frase me partió y me sanó al mismo tiempo, porque hasta un niño podía notar la diferencia. La alegría verdadera no se puede fingir. Desde entonces, cada vez que me visita, siento que también estoy enseñando a mis nietos lo más importante, que la dignidad no se negocia. Con el tiempo, mis hijos entendieron que mi decisión no era un rechazo hacia ellos, sino un rescate hacia mí mismo. Empezaron a respetar mis horarios, mis elecciones, incluso mis silencios, y eso transformó nuestra relación. Ya no era el viejo que resuelve todo. Volví a ser el padre, el abuelo, el hombre con historia. Y si algo aprendí en este proceso es que el respeto empieza por uno mismo. Cuando vos te respetás, los demás no tienen más opción que hacerlo. Hoy miro alrededor de mi pequeño departamento y sonrío. No es una mansión, pero cada rincón tiene mi huella. La máquina de coser, los libros apilados, una planta que vuelve a florecer. Todo me pertenece porque lo elegí. Y cada cosa elegida, por más mínima que sea,
Se siente como una victoria, porque el verdadero lujo no es el tamaño de la casa, sino la paz que respira en ella. A veces me preguntan si me arrepiento de haber vendido mi antigua casa, y respondo que no, porque entendí que los ladrillos no hacen al hogar, lo hace la libertad de decidir. Lo importante no fue lo que perdí, sino lo que recuperé, mi voz, mi tiempo, mi dignidad. Y si vos que estás viendo este video sentís que te robaron eso, quiero que te lo grabes en el corazón. Nunca es tarde para recuperarlo. Dale like ahora mismo si esta historia te tocó el alma y compartila con alguien que necesite escucharla. Un día, mientras acomodaba mis libros en la estantería, me encontré con uno que había leído con mi esposa hace décadas. Dentro había una nota suya: el verdadero amor empieza por uno mismo. Al leerlo, sentí un nudo en la garganta, porque entendí que ella, de algún modo, me estaba recordando que elegir mi libertad no era traicionarla, sino honrarla. En cada decisión valiente que tomo, siento que ella camina conmigo. Y vos, que estás escuchando, pensá, ¿qué decisión pendiente tenés vos que todavía no te animaste a tomar? En el centro comunitario, una alumna me dijo: «Profesor, usted me devolvió la esperanza de que todavía puedo aprender». Esa frase me hizo temblar, porque mientras yo enseñaba a leer, ellos me enseñaban a vivir. Era un intercambio justo, letras por vida, paciencia por dignidad. En cada mirada agradecida confirmaba que había tomado el camino correcto, y entendí algo profundo: nunca sos demasiado viejo para empezar de nuevo. Volví también a mis caminatas por la plaza. A veces me detengo a mirar a los jóvenes correr, a los niños jugar, y pienso, yo también fui joven, yo también jugué, pero ahora me toca otra misión: demostrar que la vejez no es sinónimo de rendirse, sino de renacer con más sabiduría. No quiero que me recuerden como el hombre que se apagó, sino como el que decidió levantarse cuando todos lo daban por vencido. Una tarde recibí la visita inesperada de una vecina. Me dijo: «Lo veo siempre caminar erguido, siempre con una sonrisa. ¿Cuál es su secreto?». Yo sonreí y respondí: «No hay secreto, solo aprendí a elegirme a mí mismo». Esa respuesta la sorprendió, pero es la verdad. Cuando dejas de vivir para complacer a otros y empezás a vivir para vos, todo cambia. La postura, la mirada, hasta el aire que respirás. Hoy sé que mi historia no es solo mía, es de todos los que alguna vez se sintieron invisibles, es de cada persona que alguna vez fue tratada como una carga, y por eso quiero dejarte un mensaje claro. Tu vida sigue teniendo valor, no importa la edad que tengas. Nunca lo olvides. Si esta historia te inspira, suscríbete al canal ahora mismo y compártila, porque juntos podemos recordar al mundo que la dignidad no caduca. Con el tiempo entendí que lo más valioso que tenemos no es el dinero, ni la casa, ni siquiera los recuerdos materiales. Lo más valioso es la capacidad de elegir. Cuando perdés eso, perdés todo. Y cuando lo recuperás, aunque sea tarde, recuperás la vida misma. Por eso cada mañana, al abrir mi ventana y sentir el aire fresco entrar, sonrío. Porque ese aire representa algo que nadie puede darme ni quitarme: mi libertad. Una vez, en una charla del centro comunitario, me pidieron que contara mi experiencia. Lo hice sin filtros, con la voz quebrada pero firme. Al terminar, varias personas se acercaron a abrazarme. Una mujer mayor me susurró: «Gracias, usted puso en palabras lo que yo nunca me animé a decir». Ese día confirmé que compartir nuestra verdad no nos hace débiles, nos hace invencibles, porque cuando hablas desde el corazón, siempre hay alguien que necesita escucharlo. Hoy mi vida no es perfecta. Tengo días buenos y días malos, como todos. Pero hay una diferencia. Ahora cada día me pertenece, y esa sensación de pertenencia es lo que me da paz.
Ya no me siento una carga, ni un adorno, ni el que resuelve todo. Me siento persona, con voz, con sueños, con derecho a seguir aprendiendo. Y eso, a mi edad, es un milagro. Mis nietos siguen visitándome. Y cada vez que los veo jugar en mi pequeño balcón, pienso, estoy dejándoles una herencia mucho más grande que cualquier casa. Les estoy mostrando que la dignidad no se negocia, que... La libertad no tiene edad y que nunca hay que dejar de ser protagonista de la propia vida. Esa es la verdadera herencia que quiero dejarles. El valor de elegir siempre su propio camino. Y ahora te hablo directamente a vos, que llegaste hasta el final de esta historia. Si alguna vez te sentiste invisible, si alguna vez creíste que ya no tenías lugar en el mundo, recordá mis palabras. No es tarde. Nunca es tarde. Mientras respires, tenés derecho a empezar de nuevo. Así que suscríbete ahora mismo al canal, deja tu like y compartí esta historia, porque quizá con un simple clic seas vos quien le devuelva la esperanza a alguien más. Y eso, amigo mío, también es libertad.